un día muy especial en el que celebramos estos bautismos, ¿no? Este camino de obediencia que Guillem, Brasier y Megui quieren seguir adelante. Le he titulado a esta predicación bautismo una nueva nacionalidad, ya que de las muchas cosas que representa el bautismo, pues una de ellas es que entramos a formar parte, o representa cuando entramos a formar parte de la ciudadanía en los cielos, del reino de Dios. Y estaba leyendo y me resultó un hecho bastante curioso. Para hacerte ciudadano suizo, tenemos aquí algunos hermanos que vienen de Suiza, no solo tienes que vivir en el país, hablar el idioma, tener trabajo, tienes que caerle bien a tus vecinos. Os parecerá ridículo, pero es que es cierto. Le voy a poner el ejemplo de Nancy Holten. Es holandesa, pero lleva 34 años viviendo en Suiza con sus 3 hijas suizas. Cumple todos los requisitos, pero ya le han denegado 2 veces el pasaporte. Porque en la ley suiza no solo es el gobierno el que te mira los papeles, sino que tus vecinos de donde vives votan a ver si te dan el pasaporte o no te dan el pasaporte. Y lo que le pasa es que Nancy Holten no les cae muy bien porque es vegana, y no lo de ser vegana, sino que públicamente va en contra de la tradición local de que las reses lleven los cencerros. Porque dice Nancy que hacen mucho ruido y además pesan mucho y los pobres animalitos pues se van a coger una tortícula. Así que 144 de los 206 residentes de su pueblo le han votado ya 2 veces que no. Cada país tiene sus normas para hacerte residente, ¿no? Algunos tienen que hacer un examen donde te hacen preguntas a veces bastante arbitrarias, un número de años de residencia, puede que te pidan un antepasado del país, un abuelo, un padre, que tengas trabajo, un sitio donde vivir, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando consigues cumplimentar todo eso y si estás en el pueblo de Suiza, a lo mejor caerles hasta bien, haces una ceremonia de nacionalización, ¿no? Donde se representa públicamente lo que ya se ha hecho en los despachos, ¿no? Y el bautismo representa, como decía, muchas cosas y una de ellas es esta. Es la ceremonia pública de tu nueva ciudadanía en los cielos. Una pregunta, si no puedes ir a recoger el certificado, ¿pasa algo? Si no lo recoges nunca, sí, pero puedes enviar a alguien, puedes recogerlo en otro momento. Es un poco como una graduación de una carrera, ¿no? Ya tú has tenido el título y eso lo que hace es una celebración, un acto público donde se celebra lo que ya ha pasado. Y el bautismo es exactamente igual en este sentido. Lo que van a hacer aquí Guillem y Megui es la ceremonia pública, la celebración testimonial de lo que Dios ha hecho en sus vidas, de cómo Dios los ha hecho pasar de estar espiritualmente apartados de Él, es decir, muertos, a estar vivos con Dios. Y en 1 Corintios 10, del 1 al 5, nos recuerda cómo este acto del bautismo cristiano estaba precedida por el bautismo del pueblo de Dios cuando salieron de Egipto de la esclavitud y se convirtieron en una gran nación. Para algún suspicaz, Pablo añade no solo el mar, el agua, sino añade la nube, porque en el mar sabemos todos que nadie tocó mar, ¿no? Pero era un simbolismo, así que la nube, si te metes en una nube, te mojas un poquito, ¿no? La neblina tiene esta cosa, pero Pablo está diciendo que fueron bautizados simbólicamente porque pasaron de estar esclavos, simbología de muerte espiritual, a ser la nación que Dios ha elegido, a ser el pueblo de Dios. 1 Corintios nos habla de que este bautismo en realidad tenía episodio número 1, la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud para convertirse en la nación elegida por Dios para ser de bendición a todas las naciones. Así que el bautismo también representa esto, dejar
nuestra esclavitud del pecado, nuestro viejo yo, todas estas cosas que nos amarran y no nos dejan parecernos a Jesús, ser como Jesús. Tal es así que nos hablan de cómo los primeros cristianos, muchos de los primeros cristianos veían el bautismo exactamente como eso, como dejar tu ciudadanía del mundo y renacer a la ciudadanía de Dios. Stuart Hall nos cuenta en su libro de las primeras prácticas cristianas como algunas iglesias primitivas desde el principio le daban, cuando salía del bautismo, no solo hacían la Santa Cena, el pan y el vino, sino que le daban leche y miel, en simbolismo ¿de qué? De haber alcanzado la tierra prometida, en cierta forma, de haber alcanzado a Dios mismo, de poder vivir a partir de ahora con Dios en sus corazones. Así que Primera de Corintios nos explica el bautismo cristiano como versión 2, versión perfeccionada. Dice que las segundas partes nunca fueron buenas, pero Pablo nos habla de que esta es la buena, esta es la de verdad, porque lo de Israel era una representación de lo que había de venir. Así que en el bautismo de Israel dejaban atrás la esclavitud y se convertían en una nación libre para Dios. Y esto de la esclavitud, esto es en cierta forma lo que soluciona el bautismo. El agua también nos habla de regeneración, de limpieza. Y esto es lo que simboliza también en la vida de aquellos que se quieren bautizar, que han dejado atrás el pecado, que han dejado atrás su antigua vida y que en Dios tienen una vida nueva. ¿Y esto del pecado qué es? ¿Qué solución está trayendo Dios a través de su salvación representada en el bautismo? ¿Qué es lo que está solucionando? ¿Qué es esto del pecado? Porque es una palabra que no se utiliza más, ¿verdad? No vas en el instituto, ¿verdad? Y le dice eres un pecador, ¿no? Le dice muchas otras cosas, pero pecador no te llamas, ¿no? A ti sí. A ellos también. Vale. A mí ya no, nadie me dijo nunca en el instituto pecador, me dijeron muchas otras cosas, pero pecador no. Pues es una palabra que la Biblia nos las explica de muchas formas también. Yo voy a coger una forma que le escuché a Andy Stanley y preguntaba esta. Preguntaros todos, ¿cómo podrías mejorar? A ver, decidme cosas como podrías mejorar como persona. Como persona, no, yo podría mejorar haciéndome un injerto de pelo, pero eso no es lo que me refiero, ¿vale? Me refiero a como persona, ¿cómo podrías mejorar? A ver, decidme, ¿qué cosas podrías mejorar de tu vida? Más amable, muy bien, aunque Irene es muy amable, pero dice que es más amable. Bueno, seguimos. Más tolerante, muy bien. Generoso. A ver, como he escuchado varias, ¿alguien? Misericordioso. Amoroso, amar más, muy bien, Alicia. Más. Atento. Y cuando consigas todas estas cosas, ya si te examinan te darán a todos un 10, ¿no? No, porque nadie es perfecto, ¿no? Mejorarás una cosa y tendrás muchísimas otras cosas que mejorar. Pensaos vosotros, la persona mejor que conocéis, la mejor persona que conocéis. ¿Ya lo tenéis? ¿Sí? La mejor persona que conocéis. ¿Tiene algo que mejorar esa persona? Sí, porque nadie es perfecto. Piensa tú mismo, realmente si te pusiesen en una mala situación. Piensa si alguien te atacase tanto o como decimos hoy, bullying, moving, etcétera, ¿qué serías capaz de hacerle si no hubiese consecuencias? Si no hubiese consecuencias, ¿qué serías capaz de hacerle? Y si hacen daño a alguien que tú quieres, ¿qué serías capaz de hacer? Y hoy en día está como muy fácil hacerse daño a uno mismo. Porque te crees derecho a hacer, es tu cuerpo tú, pero cada vez que te haces daño a ti mismo, ¿qué le estás haciendo a los demás? A la gente que te quiere. Los estás destrozando, ¿verdad? Así que todos sabemos
que realmente no somos perfectos, somos tremendamente imperfectos y necesitamos mejorar. Pero todos sabemos que por mucho que lo intentemos, es imposible mejorar del todo, de llegar a la perfección. Y todos tenemos este ejemplo de perfección que está ahí, que a todos deberíamos llegar, sobre todo aquellos que les vemos fallos debería llegar a ser más perfectos y mejorarse, y todos sabemos que no llegamos ninguno. Pero todos tenemos el concepto de que hay algo a lo que llegar. Este concepto bíblico del pecado es el que ya nacemos todos imperfectos. Por lo que el académico Saulo, lo conocemos más con Pablo, nos dijo en Juan 3:23 que todos estábamos destituidos. Es decir, todos estábamos descalificados de la gloria de Dios, de la perfección de Dios. Ninguno llega ni de cerca a acercarse a la perfección divina. Dios es perfecto y humanamente hablando no calificamos a la de perfección de Dios. No calificamos para estar en su gloria, para dejar este mundo imperfecto e ingresar en uno perfecto, porque llegando a nosotros lo arruinaríamos. Así que nos pensamos, oye, Dios no me va a dejar estar con Él con mis imperfecciones. Es tan grave, tampoco soy tan mala persona, ¿no? Tampoco desobedezco y tal a mis padres, pero la mayoría de las veces pienso cosas que no debería pensar, pero Dios tiene una mejor solución. En vez de hacer la vida gorda, la vista gorda y dejarte entrar en el cielo siendo imperfecto, Dios tiene una forma de cubrir todas tus imperfecciones y de hacerte pasar ya de imperfección espiritual, de muerte espiritual, a vida espiritual. Porque en el fondo nadie quisiéramos que este cielo se llenase de imperfección. Más muerte, más rencor, más odio, más todas estas cosas que traeríamos al cielo, más maldad, más imperfección. Lo que necesitamos no es que Dios nos deje entrar, lo que necesitamos es que Dios nos perfeccione, nos justifique, nos transforme. Así que Dios tiene esta solución. Dios decide limpiarte, morir por ti, y todo aquel que tiene fe en Él y lo recibe en su vida, recibir a Dios mismo. Y Dios mismo te presentará delante de Él el día que llegue, perfecto delante de Él. Anoche falleció Albert Viella, viene al culto de las 10, así que muchos de vosotros no los conoceréis. Algo fulminante, 60 y algo repentino, pero él tenía una confianza en el Señor. Él sabía que en Dios lo perfeccionaría y lo presentaría perfecto delante del Dios de los cielos para poder vivir una vida eterna con Él. Así que Dios tiene una solución. En vez de hacer vista gorda, quiere venir a tu vida y transformarte. Y es algo que simboliza perfectamente el bautismo. ¿Quién sacó a Israel de Egipto? Dios a través de Moisés. Muy bien. ¿Quién abrió el mar? Dios. ¿Quién los guió en la nube? ¿Quién los convirtió en una nación libre? Fue un acto divino. Y por eso el bautismo por inmersión lo simboliza también. Porque uno no se bautiza a sí mismo. A uno lo hunden en el agua y lo levantan. Pensad, hace 2000 años, que era dejarte hundir en el agua y que te levantara, dejarte en manos de otro. No había muchos cursillos de socorrismo, ¿vale? Ni había muchos vigilantes de la playa. El agua era símbolo de muerte, en el que si te hundes, no muchas personas se levantarían. Es algo que te hacen. Y esto es lo que representa el bautismo por inmersión. Dios es el que hace toda la obra. Dios te elige, te cambia, te salva, te regenera, te santifica
y te lleva con Él. A uno no se bautiza, a uno lo bautiza. Y esto, además de ser algo que hace Dios en nuestras vidas, no algo que nosotros hacemos, es una promesa cumplida de Dios. Deuteronomio 18:15. Dice Moisés: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, a Él oiréis. 1 Corintios 10:12 leímos: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Pero ahora tenemos uno mayor de Moisés. Aquí hay uno mayor que Moisés. Jesús es el nuevo Moisés. Jesús es el Moisés mejorado. Si os dais cuenta, a Jesús también intentaron matarlo de pequeño, como a Moisés, ¿no? Hubo un edicto para matar. Jesús fue a Egipto y volvió. Jesús alimentó a las multitudes. Y Jesús no dividió el mar, hizo algo mejor. ¿Qué hizo? Caminó sobre él. Jesús es una mejor versión, .100.000, del profeta Moisés, que ya estaba anunciado. Y este Jesús hizo lo que Moisés hizo por el pueblo de Israel, pero de una forma definitiva y de una forma real, de pasarnos de muerte a vida, de pasarnos de una muerte espiritual a una vida espiritual para siempre. Leemos en Romanos 6:3: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Es decir, que la forma de Dios de presentarnos perfectos delante de Él es esta. Como humanos, por mucho que lo intentáramos, no podíamos llegar a la perfección divina, porque estábamos defectuosos. Todos aceptamos que tenemos fallas. Y al final, todas las piezas defectuosas terminan estropeándose, terminan tirándose, porque no hay nadie perfecto. Así que Dios, el único ser perfecto, se hizo hombre para morirnos por nosotros, y así el argumento de Romano es que nosotros morimos con Él, a este viejo hombre. Y entonces, como Él resucitó, resucitamos con Él, a un nuevo pacto en el que Dios nos da toda la perfección, en el que Dios cubre todas nuestras faltas, en el que Dios transforma nuestro pecado, lo limpia y nos da una nueva forma de ser. Gálatas 3:27: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Así que el argumento es este: morimos con Jesús en la cruz y Él nos reviste de su perfección para presentarnos delante de Dios limpios, sin mancha y moralmente perfectos. Y todo aquel que tiene fe en esto vivirá para siempre con Cristo, porque Dios lo habrá hecho morir con Él a todas nuestras faltas, a todos nuestros pecados, a todas las cosas que hacemos mal, a todas las cosas buenas que no hacemos y tenemos potencial de hacer y no hacemos. Todas esas mueren con Cristo en la cruz y Él nos resucita con Él vivificado, nos resucita transformado, nos resucita en los lugares celestiales y para la visión del Padre nos ha revestido de Él. Así que Dios no nos ve a nosotros y nuestro pecado, sino ve a su Hijo. Gloria a Dios. Y como Él resucitó, nosotros también resucitaremos con Él. Me alegro muchísimo de ver aquí a Vicente Herreros. Hemos estado orando muchísimo por él. Y después de una operación tan traumática, lo vemos con él, con nosotros. Pero él sabe, y yo, que la sanidad completa no está aquí, sino está allí con él. Y que Albert Viella, pues ha sido llamado para estar con él y para presentarse delante de él de forma perfecta. Así que lo que nos dice el bautismo es que representamos esa nueva vida que tenemos con Dios, revestidos de Él y de su perfección. Y nos sigue diciendo, 1 Corintios 10, 3 y 4, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Así que esa roca que daba agua, estás en un desierto,
Si no tienes agua, ¿qué te pasa? Te mueres. Entonces, la vida que ellos tenían estaba en el alimento que le daba Dios, en el maná, y en esa roca que les daba agua. Y esa roca, según Deuteronomio, dice Deuteronomios 32:15. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Esa roca era Dios, era la representación de Dios que les daba vida. Y esa vida se da a través de Jesucristo. Así que si no bebemos y comemos espiritualmente de Jesucristo, de lo que Él ha hecho en nosotros, no tendremos vida eterna. Juan 6, 53 al 58. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Si no coméis del verdadero alimento espiritual, no tendréis vida espiritual, os vais a morir espiritualmente. El que come de mi carne y bebe de mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré el día postrero. Y nos lo aclara en el versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. En resumen, ¿qué te da vida? Pues el agua y la comida. Jesús te da el alimento espiritual para que vivas eternamente. Él te sustituye para limpiarte con tu sangre y que toda tu impureza se vaya y poderte presentar para siempre con Dios, vivo y perfecto. Y esta vida no es una vida cualquiera. Todo aquel que reciba a Dios en su vida, que reciba a Dios mismo, esta roca, recibe una vida abundante. Dice Juan 7, 37, 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu, del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿En qué va a cambiar la vida de Guillem y de Meggy una vez que se hayan bautizado? O sea que es un acto estéril si no cambia nada, ¿no? C.S. Lewis decía algo así, parafraseo: mi nueva vida en Cristo se parece mucho a la otra. Hago prácticamente lo mismo, pero con otro espíritu. Yo añadiría, y con una nueva esperanza, y con una nueva perspectiva, y con una nueva compañía, la compañía de Dios, y con un nuevo propósito. Y las mismas cosas de repente ya no son igual. Porque es una vida llena de abundancia, llena de gozo, llena de esperanza, llena de propósito, llena de la compañía inalterable de Dios siempre en tu vida, llena de un gozo y una esperanza eterna, que por muchas circunstancias difíciles, malas, por mucho que nos pase, tendremos siempre a Dios y su esperanza en nuestras vidas. He visto a algunas personas que se bautizan y dejan la iglesia inmediatamente porque es como casi el ticket que te lleva al cielo. Pero no se dan cuenta de que el bautismo, igual que con Israel, solo fue el principio de la carrera. Era solo el principio de convertirse en una nación santa, en un ciudadano del nuevo reino de Dios. Y esto es lo que simboliza el bautismo. Es el comienzo, es la ceremonia de iniciación a esta nueva vida en Cristo. Así que como ciudadanos del cielo tenemos que vivir de acuerdo a los deberes y privilegios de nuestra nueva ciudadanía, aceptando los encerros suizos si quieres ser suizo, o aceptando una vida cristiana si quieres ser cristiano. Y termina de una forma un poco trágica. 1 Corintios 5 dice: pero de los más de ellos nos agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Es decir, termina con una amonestación a la iglesia. Les está diciendo: vuestro bautismo, vuestro comienzo en Jesús solo es el comienzo. Si no cumplís la misión y el propósito con la que Dios te ha puesto aquí en la tierra, Dios te va a llevar. Y nos dice en el siguiente capítulo que si no tomas la cena del Señor dignamente, pues algunos duermen, algunos se lo han llevado. Y más o menos es un símil con el pueblo de Israel. Los que no eran luz al resto de los pueblos y no se comportaban de una forma
que bendecían a las demás naciones, pues dice Deuteronomio que iban regando el desierto de cuerpos. Con esto quiero decir que para ellos dos y para todos los que nos hemos bautizado, esto no es un símbolo del final. Esto solo es el símbolo del principio, en el que adquirimos esta nueva ciudadanía en los cielos y por lo tanto tenemos que vivir una vida de bendición a los demás, una vida de luz. ¿Para qué cogió Dios al pueblo de Israel y lo apartó de Egipto? Dice que para que los demás lo vieran y encontrasen a Dios, pudiesen ver una diferencia, pudiesen ser luz, pudiesen vivir de una forma en el que, no como las otras naciones, ayudaban al pobre, a la viuda y al necesitado, en el que por primera vez en la historia todos, desde el más alto al más pequeño, eran iguales delante de Dios y de la ley. Era una ciudadanía para ser luz en un mundo caótico. Y eso es el cristiano, tiene que ser luz en un mundo caótico. En el momento que dejamos de ser luz, ya no servimos para nada. Y nos dice el texto que muchos el Señor se ha llevado. Así que para todos nosotros y para ellos, esto no es el final, esto no es la meta. Esto simplemente es el comienzo de la carrera. Y para todos nosotros que nos hemos bautizado, me gustaría que fuese un momento de rededicación, de pensar que con todo el entusiasmo que vinimos aquí y dejamos que nos bautizaran a esta nueva realidad espiritual, vivamos nuestras vidas y las vivamos de una forma que alumbre y sea de bendición a los demás. Así que le voy a pedir a Eduardo que bautice a su nieto Guillem. Conocemos a Guillem casi todos, así que tenemos su testimonio en el boletín, lo podéis leer si lo tenéis, y vamos a disfrutar de ver cómo Guillem toma este paso de obediencia.